Hola de nuevo y bienvenidos al curso de Layout para SketchUp. En esta ocasión vamos a hablar del apartado de álbumes. En esta categoría vamos a encontrar distintos componentes ya preconfigurados para usar en nuestros proyectos. Esta categoría, también es conocida como scrapbook, es el término en inglés de estos álbumes, y nos va a permitir insertar de forma totalmente automática algunos elementos preestablecidos. Os voy a contar cómo podemos trabajar con esta fantástica utilidad que presenta Layout, que nos va a facilitar muchísimo el trabajo, nos va también a ahorrar mucho tiempo, y cómo vamos a poder crear nuestras propias librerías de scrapbook. Para ello vamos a importar un proyecto de los que estamos usando habitualmente, por ejemplo la vivienda. Vamos a archivo, insertar y vamos a abrir el proyecto que usamos habitualmente durante el curso, el ejemplo donde posicionamos las cámaras. En este proyecto, como ya sabéis, tenemos bastantes cámaras posicionadas, por lo tanto vamos a poder hacer bastantes pruebas con distintos bloques de los que vienen ya preconfigurados dentro de esta categoría, de forma que entendáis para qué sirve y la utilidad que tiene esta aplicación. Vamos a hacer una copia de la ventana gráfica que vincula con el proyecto de SketchUp y nos vamos a modelo de SketchUp y vamos a seleccionar otra planta, ¿no? Por ejemplo, una planta de distribución en modo paralelo. Podría ser esta de aquí, ¿de acuerdo? Sería esta planta que tengo aquí. Puedo seleccionar la escena que ya tenga guardada en mi proyecto o incluso alguna de las vistas estándar que nos permite el propio layout. También se puede cambiar el estilo gráfico y cambiar el modo de visualización en cuanto a materiales, líneas y texturas. Vale, vamos a empezar, si queréis, por la primera categoría de flechas para que entendáis cómo funciona este sistema. Realmente un álbum sería un archivo de layout. Ahora aprenderemos a crear nuestras propias librerías. Vais a ver que es bastante sencillo, no tiene ninguna complicación. Y simplemente yo debo seleccionar un elemento que quiera usar en mi proyecto, por ejemplo esta flecha, para usarla en la composición o en el diseño de esta lámina, ¿no?, para la presentación. Esto es un elemento totalmente editable, se puede escalar, se podría ampliar, cambiar el estilo gráfico. Si no queremos este grafismo como trazado, podríamos seleccionar otro estilo dentro de los estilos que nos permite el programa. Por ejemplo, aquí líneas rectas, vamos a cambiar el estilo. Incluso en este caso estas flechas, como indica el programa, son vínculos, son archivos de SketchUp, son imágenes, si os fijáis, son modelos 3D hechos en SketchUp, por lo tanto yo voy a poder cambiar incluso la configuración. Ahora más adelante crearemos nuestra propia librería con elementos también 3D. Haremos, si queréis, también una librería con elementos tipo imagen, PNG, para insertar dentro del diseño del proyecto, que puede resultar bastante interesante. Voy a hacer una segunda copia para visualizar, en este caso, una sección del proyecto. Nos vamos aquí al apartado de ver y seleccionamos una cámara de las que están guardadas, que sea, por ejemplo, o un alzado o una sección, ¿no? Voy a seleccionar, por ejemplo, la sección transversal paralela, que es esta de aquí. Aquí tendría una sección del proyecto que guardamos en una lección anterior, que nos puede servir de ejemplo para insertar algunos elementos. ¿Qué más categorías tenemos? Bueno, si os fijáis también hay flechas, pero en este caso no serían 3D, aparte de las distintas flechas que ya vienen predeterminadas en el programa, preinstaladas, ¿no?, dentro del layout. Vamos a tener también un conjunto de flechas de tipo 2D. También son muy útiles. Vamos a insertar una flecha. Igualmente es un objeto que es totalmente editable. Se puede configurar como queramos en cuanto a dimensión, incluso en cuanto a color, ¿no?, en estilo de forma. Yo podré seleccionar un trazado que sea diferente. Vamos a seleccionar otro color. ¿Veis? Se puede cambiar perfectamente el color o el diseño de esta forma. Al final es una forma vectorial, por lo tanto se puede editar como entendamos que necesitamos. Por ejemplo, el trazo más pequeño, 5 puntos, es totalmente editable. ¿Qué más categorías interesantes? Pues, por ejemplo, flechas de norte, ¿no? Esto habitualmente se usa en todos los proyectos, estas flechas. Igualmente son objetos que yo puedo manipular, girar, escalar, incluso cambiar el relleno del mismo. Vamos a poner otro tono un poquito más claro. ¿Veis? Podría ser la flecha del norte para mi proyecto.
Es decir, el sistema de álbums nos va a permitir, bueno, tener bastantes librerías de forma que yo pueda automatizar mucho el trabajo en cuanto a elementos de diseño que uso habitualmente en mi proyecto. Es una gran ventaja, ¿no? El poder usar cualquier elemento preconfigurado. Si me voy a vehículos, vamos a ver qué vehículos hay. Fijaros que el programa os crea vehículos a distintas escalas. Esto es muy interesante, ¿no? Poder usar el componente según la escala a la que yo tenga mi plano. Vamos a establecer una escala, botón derecho, de por ejemplo 1,50 para este plano. Sería una escala de este tipo, ¿vale? Un poquito grande. Vamos a mover algunos elementos. Esto lo suprimimos. Este plano ahora mismo está en escala 1,50 y a la hora de insertar algún objeto en mi proyecto debería tener en cuenta esa escala. Aquí un poco el problema es que el programa, si os fijáis, tiene las escalas en pulgadas, no son escalas muy habituales, ¿no?, para el trabajo que vamos a llevar a cabo. Por lo tanto, cuando creemos nuestras propias librerías, la escala que vamos a introducir sí va a ser una escala un poco más convencional, ¿no? Escalas 1,50, 1,100, 1,150, de forma que podamos insertar directamente y no tener que escalar como tal este objeto. Vamos a seleccionar otra familia, por ejemplo aquí camión, esta escala 1,4, podría ser ese, ¿vale? Elementos ya preconfigurados que la verdad son bastante útiles. Bueno, dentro de colores tenemos varias paletas, combinaciones de colores por si queremos usar un conjunto de colores en nuestro proyecto, y mediante la opción copiar las propiedades, no haría falta incluso insertar el objeto dentro del proyecto como tal, porque yo puedo seleccionar cualquier geometría o elemento. La opción del cuentagotas, ¿veis? Puedo seleccionar, por ejemplo, este tono que tengo aquí, este que es más clarito, y aplicarlo directamente al objeto que yo quiera de mi proyecto. Seleccionar este o este tono. Son paletas de colores que la verdad son muy interesantes. Si yo necesito crear una paleta, una gama tonal, podría crear mi propio álbum, ¿no?, con esos distintos colores. Ahora haremos una prueba para que veáis que resulta muy sencillo introducir elementos a estas categorías. Dentro de personas tenemos un montón de opciones. Estas, por ejemplo, están a escala 1,20. Voy a seleccionar con la herramienta de selección, vamos a seleccionar una y la insertamos en el proyecto. Eso estaría a escala 1,20, ¿vale? ¿Qué más escalas tenemos? Escalas, bueno, métricas pequeñas y métricas pequeñas. Bueno, tenemos translúcidos, son este tipo de objetos, ¿veis? A 1,100, a 1,50. Yo en mi caso este plano lo habíamos puesto a 1,50, por lo tanto nos va a interesar insertar una persona a esa escala, que aquí sí está en una escala pensada para un dibujo en metros del proyecto, como es esta de aquí, y por lo tanto resulta muy sencillo introducir ese elemento. Incluso si el color no os convence, ya sabéis que en estilo de forma podéis elegir otro tono, vamos a elegir un tono más claro, por ejemplo este de aquí, que sea totalmente blanco, y el nivel de transparencia se ajusta con esta banda que tenemos en la parte inferior que habla de opacidad. Si puedo poner la persona dentro del proyecto que a mí me interese, por ejemplo ahí. Ya sabéis que para tener un poquito más precisión con el movimiento de objetos dentro del proyecto podéis usar las flechas del teclado. Tiene una precisión mayor el movimiento de estas personas. Vamos a ver qué más hay. Voy a insertar otra, por ejemplo esta de aquí, sería esta persona. Con el teclado, veis, ajusto muy bien. Y si quiero que tenga las mismas propiedades, simplemente con este cuentagotas selecciono el objeto a copiar y lo aplico al segundo elemento, que sería este de aquí, que se ve un poquito mejor. Vamos a poner a la persona aquí. Bueno, esto que se ve un poquito pixelado el plano, no hay ningún problema. Acordaros que estuvimos viendo que esto es una previsualización para que la velocidad del programa sea lo más fluida posible, pero en el momento de hacer o llevar a cabo esa impresión saldrá la máxima calidad que tenga el plano. Eso es debido a que en el apartado de modelo de SketchUp estamos visualizando en este modo tipo raster, que lo que hace es que, bueno, se vea un mapa de bits un poco pixelado, pero el programa vaya más ligero. Para ver a la máxima calidad este proyecto deberíamos introducir un valor tipo vectorial, ¿no?, del plano, para que se vea con la definición máxima que tendría estas líneas de dibujo. ¿Qué más tenemos por aquí interesante? Bueno, por ejemplo, la categoría de árboles. Si entro a esta categoría, igualmente tenemos un montón de familias donde vamos a disponer de distintos grafismos y elementos para nuestra composición.
Estos son más geométricos. Como siempre os digo, esto es totalmente editable en cuanto al tipo de trazado, los colores. Bueno, si os fijáis, está todo aquí perfectamente configurado para cambiar el grafismo de este elemento. Tenemos árboles de este tipo y árboles planos, esta categoría también muy interesante, donde yo puedo seleccionar árboles en planta. Aquí los llama plano, pero realmente se refiere a árboles pensados para vistas de este tipo, de tipo cenital, donde yo puedo insertar cualquier elemento. Vamos a cambiar este plano, lo voy a poner en un estilo de arquitectura de paisaje, es otro que viene, otra categoría interesante, que sería este estilo de aquí. Bueno, hay distintos estilos visuales, por ejemplo, el modo sólido, que sería un estilo de este tipo, sin textura. Vale, bueno, entonces estos elementos ya veis que es bastante cómodo el poder insertar en nuestro proyecto librerías que están ya preconfiguradas. Cosas a tener en cuenta. Vamos a crear, si queréis, si os parece bien, algún álbum para que entendáis cuál es su funcionamiento y cómo se puede usar en nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto en archivo nuevo, sería este de aquí, y en él vamos a introducir, por ejemplo, en este caso, vamos a crear una primera plantilla sencilla con, por ejemplo, colores, ¿de acuerdo? Vamos a elegir aquí, vamos a hacer una paleta, para ello voy a copiar varios cuadrados, multiplicar 4, serían estos de aquí, y vamos a copiar aquí en la vertical también, multiplicar por 2. Voy a copiar una paleta de colores, lo he buscado en internet, ¿vale? En Google, una paleta de colores que me interese para guardarla dentro del programa, y podría copiar. Si os fijáis, yo puedo seleccionar cada uno de estos cuadraditos. Vamos aquí al apartado de estilo de forma y en relleno vamos a seleccionar el color con el cuentagotas, ¿veis? Para aplicar los distintos tonos que a mí me interese a cada geometría. Importante tener marcada la opción de relleno. Entonces cualquier modificación de color, veis cómo afecta a este cuadrado. Vamos a seleccionar el cuentagotas, que es lo más cómodo, ya que de esta forma puedo guiarme por estas paletas de colores que he descargado directamente de Google. He encontrado estas de aquí que son interesantes. Bueno, esta sería esta y la siguiente que sería esta. Vamos a completar esta de aquí con estos tonos. Marcamos relleno, seleccionamos el cuentagotas y aplicamos. Este también. Seleccionamos y aplicamos. Seleccionamos, vamos a terminar con la última paleta, por ejemplo esta. Cogemos el cuentagotas, es bastante sencillo, ¿no? Bueno, ya sabéis que también tenéis la opción de, a partir de una imagen, si tenéis aquí subida una imagen, podréis coger directamente los colores, ¿no? de esta paleta que yo tengo aquí. Podría ser otra opción. Cuentagotas, vale, ya está casi. Esta sería la paleta de colores que he creado como mía propia. Voy a ampliar un poquito para que luego la selección sea más sencilla. Y este documento es un documento en blanco directamente. Nos vamos a ir a archivo, guardar como álbum. Le ponemos un nombre, voy a poner paleta de colores Álvaro 01. Bueno, aquí abajo nos indica en qué carpeta se van a guardar estas plantillas. Si tenéis una carpeta personalizada, se puede guardar en esa carpeta que vosotros tengáis ya localizada en vuestro equipo. Para crear una carpeta localizada, vamos a cancelar mejor. Dentro de preferencias, en el apartado de carpetas, podemos determinar dónde queremos guardar estos álbumes. Yo podría introducir una carpeta de mi equipo aquí dentro, seleccionar una carpeta mía propia. Vamos a seleccionar aquí una carpeta, pues no sé, la de texturas, aceptar. Aparece una nueva carpeta que tenga en mi sistema y cuando yo guarde esto como álbum, podría seleccionar si quisiera esta carpeta que sí es más localizable y no es una carpeta del sistema. Eso ya como cada uno vaya, como cada usuario quiera disponer esta ubicación, ¿no? de elementos de álbum. Ponemos el nombre y aceptar. Cuando yo vuelvo a este proyecto, fijaros que dentro de la categoría de álbum vamos a encontrar la paleta de colores que había creado previamente, ¿no? Es esta de aquí. Fijaros, ahora es muy sencillo coger el cuentagotas y seleccionar, por ejemplo, este tono, esta gama tonal, esta de aquí, y aplicar el tono donde yo precise, ¿vale? Es bastante sencillo.
Si quiero modificar la paleta porque, por ejemplo, no quiero perímetros o contornos aquí, porque no quiero estas líneas de trazado que aparecen negras, simplemente se las voy a quitar a todas las formas, en estilo de formas, deseleccionamos el trazado y damos a archivo, guardar. ¿Vale? De esta forma se va a actualizar. Fijaros que esto es el archivo de la paleta que había creado. Ahora ya sí, si yo selecciono aquí cualquier objeto, fijaros que no tiene ese trazado, o sea que es bastante sencillo actualizar esa paleta de colores que acabamos de crear. Vamos a crear otro álbum, en este caso con texturas, con imágenes, ¿no? Imágenes PNG. Bueno, voy a seleccionar algunas fotografías PNG de personas y las voy a insertar dentro del programa. Simplemente selecciono de la carpeta. He dejado algunos links a páginas web donde podéis encontrar y localizar personas de este tipo para vuestros proyectos en distintas posiciones. Entonces simplemente vuelco esa información aquí dentro de Layout. Vamos a seleccionar todo y vamos a reducir la dimensión. ¿Vale? Sería esta dimensión de aquí. Aquí lo ideal sería tener personas a distintas escalas. Vamos a ver cómo se podría hacer. Estas son todas, tienen la misma dimensión, muy similar. Vamos a reducir aquí un poquito, sería algo tipo esto. Y vamos a introducir un texto para saber de qué escala estamos hablando. Estas van a estar a 1:100, por ejemplo. Serían estas de aquí. Voy a ampliar el tamaño de la tipografía dentro de estilo de texto. Poner un valor de 14. Hago una copia y aquí voy a tener personas a 1:50 y personas a 1:20. Bueno, ya tendríamos las personas. Vamos a hacer una copia aquí también. Estas van a tener una escala 1:50, por lo tanto van a ser más grandes, y 1:20. Por ejemplo, esta está aquí. Para saber la escala y hacerlo de una forma sencilla y gráfica sin tener que hacer demasiados cálculos, vamos a bueno, lo primero, cambiar las unidades del documento, configuración de unidades. Vamos a poner esto en decimal, en milímetros, que es como trabajamos aquí. Dentro de edición, preferencias, vamos a establecer también, bueno, que muestre todo en milímetros. Vale, y ahora lo ideal sería, para tener una referencia, por ejemplo, ir a SketchUp, y dentro de SketchUp vamos a ir a componentes y seleccionamos un componente de muestra. En este caso, una persona. Por ejemplo, esta de aquí sería esta. Vemos si la altura está bien. Bueno, se mide 1,76. Yo creo que está bien. Vamos a copiar. Edición, copiar o control C. Nos vamos a Layout y vamos a edición, pegar o control V. Esta sería la persona. Esto es un link directo a SketchUp. Fijaros que se puede modificar, ¿no? Se puede cambiar la vista, incluso la escala. Como es una escena del programa, vamos a seleccionar. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que no estorbe. Y vamos a hacer 3 copias. Cada una de ellas estará a una escala. La primera sería esta. Control para copiar. Selecciono. Nos vamos al apartado de modelo de SketchUp y vamos a poner el modo ortogonal, muy importante para poder cambiar la escala de estos objetos. Esto está aquí también en ortogonal. Vamos a seleccionar todo a la vez y así lo hacemos un poquito más rápido. Si me voy a vista estándar, vamos a poner un alzado que sea frontal. Fijaros, para que se vea de frente lo que es el objeto en sí. Bueno, la caja se ha hecho un poquito más grande, vamos a quitar zoom. De esta forma tendríamos una vista frontal de la persona y nos va a permitir ver la altura exacta que necesitamos para cada una de estas figuritas en las distintas escalas. Si yo selecciono, por ejemplo, la primera y hacemos botón derecho, dentro de escala vamos a poder elegir, por ejemplo, una escala 1:100, que sería la primera, es esta de aquí. Fijaros la dimensión que tendría. Esa dimensión es la ideal para poder insertar estas personas a escala 1:100. Aquí vamos a establecer una escala 1:50. ¿Vale? Está aquí. Y aquí vamos a establecer una escala 1:20. Si no aparece esa escala 1:20 dentro del listado, vamos a insertar una nueva escala. Para ello simplemente me voy aquí al apartado de escala, añadir escala personalizada. Vamos a poner una con el nombre, es el texto que se va a ver, que sea 1:20, esto en milímetros, y aquí 1:20, esto también en milímetros, vale.
1.20. Añadir escala personalizada. Ya tendríamos esa escala en nuestro listado. La escala de 1.20, aquí la tenéis, ¿veis? Con ese nombre. Podemos quitar esta ventana y ahora ya sí, dentro de escala, vamos a localizar la escala 1.20. Esto ya se queda guardado en el sistema, es bastante cómodo. Y sería esta escala de aquí, con esa dimensión. Voy a ampliar la caja para que se vea por completo la figura. Y ahora sería bastante sencillo. Vamos a, si queréis, a dibujar una línea que nos ayude, que sería esta de aquí. Aquí también vamos a dibujar una línea como referencia para establecer las alturas de todos los elementos. Seleccionamos todos los objetos y vamos a alinear hacia abajo. Para sacar esa opción, ya sabéis que aquí en personalizar podemos acceder a comandos y en el apartado de organizar, alinear, vamos a organizar hacia abajo. Esta categoría nos hace falta ahí. Voy a dejar esta por si hiciese falta posteriormente. Son los distintos tipos de alineación. Miren, estos de aquí. Estos también son interesantes. Bueno, centrar, espacio. Bueno, estos sí son interesantes para espaciar, pero ya están fuera. Vale. Una vez hecho eso, vamos a alinear todo hacia abajo para que coja esta referencia aquí, en la parte inferior de la fotografía. Aquí coge el marco, por lo tanto, esta, por ejemplo, vamos a dejar ahí el valor. Si queréis que mejore la calidad de estos objetos, podemos poner el modo de visualización tipo vectorial, aceptar, y se va a ver con bastante mayor calidad. Por lo tanto, estas imágenes van a tener que tener una escala de este tipo. Vamos a reducir aquí un poquito. ¿Veis? La altura es una altura que se corresponde con la altura que tiene este individuo, que es 1,72 en la realidad, pero en el plano va a tener esta dimensión. Bueno, es muy importante, deberíamos comprobar en configuración del documento que el tipo de papel es el que vamos a usar habitualmente. En este caso aquí hay una carta, vamos a establecer, por ejemplo, una A3 horizontal de este tipo. Esto es importante para tener un documento que sea similar al que vamos a usar. Este documento que se ve aquí, esta dimensión, es la que vamos a ver posteriormente cuando veamos los distintos componentes. Vamos a ver un fondo gris que se corresponde con esta zona blanca. Por lo tanto, deberíamos completar toda la lámina o hacer una lámina con una dimensión similar a la que nos va a generar la distribución de las distintas personas. Vamos a subir un poquito todo para que haya mayor espacio. Subo esto y de esta forma optimizar al máximo el espacio de trabajo. Esto ya lo podemos suprimir. Desplazo el texto un poco y vamos con la escala 1.50. Selecciono a todas las personas, alineamos abajo y esta es la altura. Esta sería la altura que deben tener, algo similar a esto. Y vamos a escalar todo en conjunto. Esto lo puedo dejar aquí por si me hiciese falta. Vale, vamos a subir aquí un poquito este objeto. Ya sería la escala 1.50. Seleccionamos todo. Vamos a desplazar todo esto de aquí abajo para que no moleste. Y seleccionamos todos los objetos que están aquí, que irían a escala 1.50. Y por último, escala 1.20. Veis, son bastante más pequeñitos. Vamos a alinear y bajamos los objetos aquí. Entonces, en este caso deberían ser bastante más grandes, ya que es una escala 1.20. Voy a poner esa referencia, selecciono y ampliamos bastante a las personas del proyecto. Vamos a acercar un poquito para que no ocupen tanto espacio dentro de Scrapbook. Y ahora llevo este objeto aquí. Podemos ampliar la línea y esta sería la escala 1.20. Cuando usemos proyectos en los que tenemos ventanas gráficas de dimensión de 1.20, pues son ideales, ¿no? Ya está perfectamente configurado. Vamos a ver cuánto mide, por ejemplo, la longitud máxima con personas, que son unos 320 milímetros. Y aquí tenemos una dimensión de unos 200 milímetros. Si nos vamos a archivo, configuración del documento, podría establecer un papel de 320 de anchura y, por ejemplo, 250 de altura o 220.
poquito más pequeño, ¿vale? Para que se ajuste más al dibujo y no sobre demasiado espacio. Una vez hecho esto, simplemente vamos a Archivo, Guardar como álbum. Ponemos un nombre, por ejemplo, personas fotográficas o PNG, como queréis llamar al archivo para identificarlo. Bueno, y sería a escala, ¿no? A distintas escalas. Podéis guardar más escalas, las que uséis habitualmente. Estas son las que habitualmente se usan en arquitectura, ¿no? Escalas de este tipo, quizás una 1:200. En esos planos con tan poco detalle habitualmente no se suelen insertar personas porque no se ve demasiado bien. 1:20, 1:25 quizás. Son las escalas más habituales. Si volvemos al proyecto que teníamos anteriormente, esta ventana, si os fijáis, está a escala 1:50, yo podría ir a mi álbum que acabo de crear, que se llama Personas Fotográficas a Escala, y fijaros que sencillo seleccionar, por ejemplo, una escala 1:50. Selecciono el elemento y lo posiciono en mi proyecto. Es muy sencillo, es un procedimiento que nos va a permitir generar todo tipo de librerías. Podrían ser de este tipo o librerías con árboles, bueno, distintos elementos. En los links de descarga del curso he dejado bastantes librerías de vegetación, personas y demás para que podáis hacer las pruebas que necesitéis. Voy a abrir otra plantilla, una 3, y vamos a crear otro álbum de vegetación, pero vegetación en planta. Sería vegetación de este tipo. Yo puedo seleccionar un lote o las que me interesen o incluso todas. Voy a seleccionar unas cuantas imágenes que sean variadas. Las inserto en mi proyecto. Serían estas de aquí. Vamos a hacer una dimensión menor, ya que esto es una 3. No quiero que sean demasiado grandes. En este caso, como son masas arbóreas, ¿no? Es vegetación que realmente no tiene una escala que sea preestablecida. Depende del tipo de proyecto. La verdad es que este tipo de elementos, bueno, en unos proyectos llevarán una dimensión un poquito menor o mayor. Al final son vegetación, no hay por qué establecer una escala con tanto detalle como sucede con las personas o elementos de mobiliario. Vamos a coger algunas más aquí de este lote que os dejo en el curso, en el link, ya que funcionan bastante bien. Luego en el proyecto, aquí he cogido otro lote. Vamos a hacer un poquito más pequeña estas fotografías en conjunto. Fijaros qué sencillo cuando seleccionamos todo en conjunto. Voy a poner aquí una. Vamos a poner este lote aquí. Selecciono y voy a distribuir con este iconito para que sea más sencilla la selección. Vamos a poner aquí más. Se ha quedado un poquito grande, vamos a reducir la dimensión de las fotografías. Esta de aquí. Debemos intentar que estas fotografías no tengan un peso demasiado alto, ¿no? En cuanto al tamaño de archivo, que estén optimizadas, si no el programa, dependiendo del equipo que tengáis, cada uno puede ir un poquito lento, ¿de acuerdo? Siempre intentar optimizar vuestras imágenes con Photoshop. Ya sabéis que tenéis un curso de Photoshop también disponible donde explicamos formatos de archivo, tamaño y bueno, vemos este tipo de cosas que si no se tienen en cuenta a posteriori pueden producir bastantes problemas e inconvenientes a la hora de trabajar. Yo creo que ha quedado una composición bastante interesante y curiosa, entonces vamos a guardar como álbum. Le ponemos un nombre, en este caso va a ser vegetación en planta, también es una vegetación fotográfica y sin escala, ¿no? Vamos a poner SN, aceptar, se está guardando y si nos vamos al proyecto, ahora ya sí, si yo tengo una visualización aquí por ejemplo que es más fotográfica con un acabado más detallado, vamos a elegir un estilo del proyecto, estilos del modelo y seleccionamos este estilo por ejemplo, alguno que tengamos aquí que sea con un acabado, ¿veis? Más fotorrealista. Quizás en este caso me interese, ya que no es un diagrama, usar una fotografía de las que acabo de crear, que sería vegetación en planta, fotográfica. Simplemente selecciono el objeto y lo inserto en mi proyecto, ¿veis? Y hago la composición que yo entienda
la composición que yo necesite, en este caso para este tipo de proyecto, ¿no? Con la vegetación que me interese. Esta creo que queda mejor, está demasiado viva en sus colores, tiene mucha saturación. Podría ser este árbol de aquí. Bueno, si por ejemplo queremos hacer una operación de edición, ¿no? De edición de este scrapbook o de este álbum, podemos editar y el programa automáticamente abrirá en un layout nuevo, en una nueva ventana, el documento y podríamos modificarlo sin ningún problema. Aquí estoy viendo que esto está duplicado, voy a suprimir y voy a guardar, ¿no? En archivo guardar. Fijaros cómo se actualiza en la visualización. Si voy aquí al proyecto general, también se actualiza este álbum de forma totalmente automática. Bueno, esto se puede ampliar un poco para que se vea mejor todo, ahora que estamos trabajando con este tipo de elementos. ¿Veis? Resulta bastante sencillo. Si yo, por ejemplo, quiero dar transparencia, es una consulta que me hacen bastante, ¿no? A una imagen, bueno, simplemente puedo hacer botón derecho, abrir con Photoshop o con el programa que tengáis establecido para editar las imágenes. Yo configuré Photoshop y a continuación bajar la opacidad aquí en esta capa. Vamos a bajar un poquito la opacidad y guardamos el archivo. Si volvemos, veis, al proyecto, ya tengo actualizada esta imagen con una opacidad más baja. O sea, se edita en un momento. Si por ejemplo quiero quitar la saturación, quiero una imagen en blanco y negro de este elemento, o vamos a coger por ejemplo este que me gusta pero tiene unos colores demasiado vivos, unos amarillos muy fuertes, vamos a editar con Photoshop igualmente la imagen y vamos a quitar saturación. Control U. Bueno, estos truquitos de Photoshop los explico en detalle en el curso, que es bastante interesante porque nos facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Yo puedo quitar saturación e incluso hacer un virado de tono, ¿veis? Y llevarle unos tonos, por ejemplo, unos tonos más otoñales, como, ¿no? Estos ocres o rojizos que se generan aquí, y confirmar. Vamos a guardar y en el proyecto se actualiza automáticamente y consigo una estética mucho más bonita, ¿no? Como podéis ver, estos tonos otoñales funcionan bastante bien. Bueno, este es el sistema para crear álbum dentro del layout. Hay un tercer método que sería crear un álbum a partir de objetos en 3D, ¿no? Algo parecido a lo que teníamos aquí. Esto simplemente es crear un álbum pero con componentes de SketchUp. ¿Veis? Este que hay aquí es totalmente editable, se puede cambiar el estilo, la dirección, es muy interesante, nos va a ampliar muchísimo las posibilidades con el programa. Por lo tanto, vamos a crear uno de estos scrapbook generados a partir de objetos en 3D. Bueno, aquí tengo un lote de sillas creadas bueno, en SketchUp, como podéis ver. Serían estas de aquí. Si queréis os comparto dentro de los documentos del curso de esta lección para que descarguéis si queréis este lote. Y yo ahora mismo lo que quiero es seleccionar algunos de estos modelos, tanto de sillas como taburetes. Vamos a elegir por ejemplo este. Archivo edición, copiar. Estamos en SketchUp y nos vamos a Layout y hacemos un Control V o edición, pegar. ¿Vale? Este podría ser el primer objeto que vamos a usar en nuestro álbum de Layout. Sería esta de aquí. Vamos a hacer otra copia, Control, copio ahí. Vamos a seleccionar otra silla, por ejemplo, pues no sé, alguna que sea un poquito diferente. Esta de aquí, Control C. Voy a Layout y Control V. Sería esta de aquí, vamos a hacerla un poquito más pequeña. Ahora estableceremos la escala. Si quiero sillas a dimensión de 1:100, vamos a poner un texto igual que antes con la escala que queremos usar. ¿Vale? Sería esta de aquí. El tamaño un poquito mayor del texto, estilo de texto en 14 puntos o 18 y en negrita, ¿no? Que se vea bien. Y luego vamos a hacer otra categoría con sillas a escala 1:50. Que serían estas de aquí. De momento vamos a poner la escala. Esto ya sabéis que es un objeto de SketchUp, se puede editar totalmente. ¿Veis? Vamos a establecer una escala, modelo de SketchUp, que sea de 1:100. Lo primero es poner el modo ortogonal, es decir, si esto está en vista cónica, ¿no? Esta perspectiva que tiene actualmente no se puede establecer una escala. Es importante poner el modo ortogonal. Seleccionamos la primera, botón derecho. Nos vamos a escala y vamos a establecer una escala de 1:100. Sería esa dimensión de ahí.
es muy pequeña, no pasa nada. Vamos a poner aquí también escala 1:100, sería esta de aquí. Y vamos a hacer una copia y en este caso vamos a poner escalas de 1:50, que lo tenemos aquí también guardado. Vale, escala 1:50, un poquito más grande. Y aquí escala de 1:50. Vamos a hacer, ya que tenemos bastante espacio, sillas también a escala 1:20, que puede ser interesante. Hago una copia de este conjunto, doble clic y vamos a establecer una dimensión de 1:20. Seleccionamos las sillas y escala, en este caso 1:20, que está guardada también, y aquí escala 1:20. No os preocupéis, si esto se corta aquí, podemos ampliar un poco, no hay ningún problema. Aquí también, vale. Entonces el siguiente paso sería ir creando copias. En este caso, por ejemplo, estas sillas vamos a poner una vista que sea planta, ¿no? Desde arriba, esta opción de aquí. Fijaros que ya tengo la silla, ¿veis? Para insertar posteriormente en el proyecto sin ningún problema con estas vistas en planta. Esta vista. Vamos a hacer otra copia. Esto está a escala 1:20, como podéis ver aquí. Vamos a hacer otra copia donde, por ejemplo, tengo la vista en alzado, ¿no? Una vista frontal, como por ejemplo esta. Aquí tiene otra orientación porque he hecho un giro anteriormente. Me interesaba otra dirección. Vale. Aquí tenemos alzados de las sillas. Incluso podríamos tener otro alzado, como por ejemplo un alzado izquierdo. Vale. Tenemos aquí varias visualizaciones. Se pueden organizar por tipologías. Yo podría tener por un lado esta, que se corresponde con esto y con esto, y con esta de aquí también, y todas estas de aquí las podría tener aquí, ¿vale? Estoy creando mi propia librería de objetos para usar posteriormente. Esto ya sabéis que se puede distribuir con esta opción, distribuir horizontalmente para que queden alineados, y a la parte inferior también, por ejemplo, ahí, aquí pasaría igual, vale. Bueno, con esta de aquí haríamos el mismo procedimiento. Tengo escala 1:100, voy a subir un poquito, tendría esa silla. Aquí sí puedo hacer la caja bastante más pequeña para que no nos moleste a la hora de copiar. Vamos a hacer la caja un poquito más pequeña. No os preocupéis por la visualización, que esté pixelada. Ya sabéis que es porque está en modo raster, pero en el momento de impresión saldrá a la máxima calidad, ¿vale? No hay ningún problema. O sea, aquí a reducir, aquí también. Bueno, tenemos también la opción, por ejemplo, si quisiéramos, de hacer librerías pero con otro estilo gráfico. Yo puedo seleccionar dentro de estilos otro que me interese más. Como siempre, si está guardado en el proyecto se podría seleccionar en estilos del modelo, y si no en la categoría de estilos. Aquí podremos seleccionar otro, bueno, que nos represente, por ejemplo, que nos represente la textura o el estilo visual que nos interese. Dentro de estilos podemos ir a la categoría de estilos predeterminados y elegir, por ejemplo, uno que sea sólido y no tendría textura. Estilo sencillo, que es este. Bueno, hay distintos estilos. Diseño arquitectónico, documento de construcción. Bueno, eso ya cada uno que elija el estilo que más se ajuste a lo que está buscando. Línea oculta, bueno, tipo alámbrico, el estilo predeterminado. Voy a dejar aquí un estilo sólido, ¿vale? Que no tenga la textura. Una vez hecho esto, vamos a hacer las copias igual que anteriormente. Pulso control. Hacemos una copia múltiple, multiplicar por 4. Ahora simplemente sería seleccionar este conjunto de vistas, esto no. Pulsando Shift, deselecciono ese elemento, nos vamos a ver, y en este caso el punto de vista, vamos a seleccionar también una vista desde arriba, ¿no? En planta de estas sillas. Sería esa de ahí. Aquí puedo seleccionar también y elegir una vista, por ejemplo, frontal. Y aquí, por ejemplo, podría ser una vista, esto ya cada uno las que vaya necesitando para sus proyectos. Sería una lateral y estas las voy a suprimir, ¿vale? Me quedo con 4 vistas. Este sería el lienzo. Vamos a establecer una dimensión del formato de unos 22 centímetros. Nos vamos a archivo, configuración del documento, y en papel vamos a poner aquí
una anchura de 150 milímetros, ¿vale? Que se ajuste más. Y nos vamos a archivo, guardar como álbum. Le ponemos un nombre, por ejemplo, silla tipo 1. Ya tendríamos creados estos objetos a escala para cuando estemos en nuestro proyecto. Si queremos insertar un mobiliario de este tipo, simplemente vamos a álbum y seleccionamos la silla tipo 1, a escala 1.20, 1.50, a la escala que nos interese. Por ejemplo, si estoy en una vista seccionada, como puede ser esta, debería ser una posición de cámara de este tipo. Si quiero una en planta para insertar en mi proyecto, evidentemente tengo que elegir la escala. Si fuese 1.50, la escala que haya establecido en este plano de aquí. O 1.100, por ejemplo, que es esta de aquí. Este plano es que no sé a qué escala lo hemos puesto finalmente. Vamos a poner el plano aquí dentro del modelo de SketchUp. Vamos a poner el plano a una escala de 1.100. Ahora sí tendríamos el plano a 1.100 y podríamos usar el elemento que nos hiciese falta de esta librería. Bueno, hasta aquí nada más. Esta lección iba sobre el tema de scrapbook o álbum para layout y simplemente que sepáis que se pueden crear interesantes librerías. Yo he compartido en la documentación del curso distintas librerías y podéis usarlas en vuestros proyectos. Simplemente sería abrir ese archivo de layout y guardar como álbum, ¿no? Sería la opción. O incluso, si nos vamos al apartado de edición, preferencias, tenemos una categoría donde dice carpetas y tenemos disponibles los directorios de las carpetas donde se guardan estos álbumes. Vamos a entrar, por ejemplo, a Program Data, a esta opción de aquí, a la categoría de SketchUp y nos vamos, en este caso está en la versión 2018 del programa y dentro tenemos Layout. Fijaros que hay un apartado que dice Template y un apartado aquí que dice Scrapbook. Si entro aquí dentro, tengo todos esos archivos, los que vienen por defecto dentro del programa, como son las flechas, los coches, los vehículos, personas, ¿vale? Los distintos álbums que tengo en mi proyecto. Yo podría insertar aquí cualquier proyecto de este tipo, al final son archivos de layout, ¿vale? Voy a abrir alguno. Fijaros, ¿no? Que es un proyecto. En este caso han creado desarrolladores de layout, pero tenéis acceso a cualquiera de ellas sin ningún tipo de problema accediendo a estas carpetas. Depende de dónde hayáis guardado ese archivo, por lo tanto las que yo comparta las podéis volcar directamente en este directorio y las tendréis disponibles para usar sin ningún tipo de problema. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de Layout para SketchUp. Chao.